Buenas noches a todos, ¿cómo estamos? Bueno, pues tenemos un nuevo programa de Surfeando el Kali Yuga, que en breve ya van a pasar a ser, pues eso, semanales por partida doble. Antes de presentar al invitado de hoy, tengo que daros las gracias a todos porque, bueno, en cuestión de pocos meses, bueno, pues a ver, es una cifra menor, pero bueno, ya hemos llegado a los 1000 suscriptores, que bueno, estoy muy contento, la acabo de ver. Y nada, pues qué decir, oye, invitado de lujo hoy tenemos a Dani Márquez desde Argentina. Para mí un placer, ya nos conocimos en su día en el encuentro TP de Barcelona, ahí estuvimos pegándonos un chapuzón en el Mediterráneo. Y Dani, bienvenido. Bueno, mira, justo me iba a tomar el mate. Javi, gracias. Felicitaciones primero por los 1000. Cuando uno llega a un número, como quien dice, redondo, uno se pone contento, pero también sabe que tiene una responsabilidad de eso. Así que una responsabilidad porque hay un otro que se suscribe, más allá de que uno puede decir, bueno, pero esto YouTube es como, lo tomo así a la ligera, pero en mi caso lo tomo como responsabilidad también. Porque en definitiva, y eso creo que vamos a entrar un poquito en eso, cuando uno larga una palabra, un logos, la gente que está del otro lado, uno genera esa confianza y tomo las palabras del encuentro. Tal confianza es que cuando nos encontramos en los eventos, en los encuentros, Dani, yo te conozco, te dice la gente. Vos no me conoces porque no me ves del otro lado, pero yo te conozco. Y cuando eso coincide, es decir, el que me conoce y ve que es lo mismo en lo real, es decir, físicamente, entonces uno ha cumplido el objetivo, porque uno puede ser el mismo tanto en cámara, fuera de cámara. Así que nada, un placer, gracias por la invitación y bueno, acá estamos, vamos a ver lo que salga. Vamos allá, vamos allá. Hoy tenemos temas potentes que he preparado para que, bueno, pues eso, yo te vaya preguntando y vamos a hacer un poco la dinámica habitual, ¿no? Que es, pues eso, marcar una, como te decía antes fuera de micro, marcar una deriva, pero siempre con un pequeño fluir concreto, ¿no? Con un cauce, vamos a decirlo así. Las primeras preguntas que siempre lanzo a, pues eso, a los invitados siempre son, bueno, pues que se definan de la manera más llana posible, ¿no? Como bien decías, ¿no? O sea, tú eres el que está fuera de cámara, doy fe, ¿sabes? Pero vamos, si quieres presentarnos quién es Dani Márquez, a qué te dedicas, tengo que marcar tu pasión por la música electrónica, ya sabes que yo soy músico, así que bueno, pues oye, eso nos une, así que todo tuyo. Bueno, mira, a ver, ¿a qué me dedico? Actualmente me dedico a la movilidad urbana, a la seguridad vial, por lo cual está muy latente la cuestión del 30, vamos a decirlo así, no mucho más. Y soy técnico mecánico electricista, estudié ingeniería y me gustaban mucho las matemáticas y las físicas, pero no me gustaba después qué hacer con eso en términos de, a ver, en términos de la cuestión mental, me volví a encerrar. Yo decía, esto me gusta, me sale, porque me parecía un lenguaje, algo muy fácil de aplicar, pero después me encerraba en la cuestión cuando algo se vuelve un bucle como esto, y creo que pasa en los directos que yo hago en mi canal de Sobre Somos Todos, y entonces decidí no seguir con eso. Sin embargo, después me di cuenta, y eso creo que uno de los temas de hoy, en realidad está absolutamente conectado, tanto con la cuestión esotérica, que es lo que hoy me gusta hacer o analizar o comprender, que es la profundidad, lo que sustenta lo que se plasma, y, y bueno, después, bueno, hoy tengo 33 años, ahora ya mencioné, tengo un canal de YouTube, Soberbia Somos Todos, analizo el lenguaje, las palabras, y esas palabras en sí las analizo, yo siempre digo de una manera sencilla, porque te sirve como referente, que es lo que me acabas de proponer vos. Es decir, un referente. De esto partimos y que fluya. Entonces me gusta poner los referentes, por supuesto, a veces concluyendo y a veces dejando las preguntas, porque invito a la reflexión, a la profundidad, al pensamiento profundo. Me parece que en lo profundo está la cosa y en la superficie está la máscara. Ahora, una no es sin la otra. Tienen que estar las dos. Y bueno, entendí actualmente que pensando que la movilidad y la seguridad vial era una cuestión técnica, solamente me di cuenta que era social. Era más social que nunca. Y por eso quizás he conectado con estas redes sociales y con esto,
porque esto lo hago del 2009, y me di cuenta, claro, que en definitiva yo trabajaba el comportamiento y el por qué la persona se mueve y de dónde se mueve, cómo se mueve, y que uno, fíjate vos, poniendo un cartel, le está diciendo a alguien que no puede ir por ahí, que tiene que ir por allá. Fíjate, tan simple como eso, y eso tiene que ver con el recorrido, con el caminar, con las direcciones, con el prestar atención a las señales, y esa es la vida misma para mí. Así que eso por un lado. Por el otro, la música, tocaste un tema que he guardado, pero he guardado, no he tirado. Y he guardado porque, bueno, hoy estoy con esto y me apasiona, a mí me apasiona expresarme. De hecho, se de paso es una nota que no sé si he contado al aire o sí. Yo tenía a los 14 años anginas, los famosas pultáceas, ¿viste? La inflamación, una vez o dos por mes en una época. En un momento me ve el doctor y me dice, bueno, en ese paradigma anterior, y me dice, loco, acá vamos a tener que operar porque estas anginas, estas amígdalas que tenés, están muy grandes. Han crecido tanto, bueno, yo después entendí porque no, es tantas recaídas que empezaron a fortalecerse. Tipo que no podía expresarse, mirá cuánto habla hoy, ¿no? Y eso se destrabó, y fíjate vos que se destrabó después de esa retirar, porque yo no podía ni siquiera, más allá de que no es que no decía las cosas, algo pasaba y eso se destrabó, y sucedió en lo denso. Me retiran eso y yo empiezo a expresar. Y fíjate vos cómo en nuestros paradigmas o en nuestras gente se cree que eso está mal, y eso a mí me sirvió en realidad para extraer, y eso lo sé hoy, no antes, y no durante. Y lo de la música, para retomar eso, a mí me gusta la música electrónica, me gusta esa música porque combina lo rígido, un kick, un golpe, con las melodías, ese famoso Progressive House, o un techno melódico, como se diría hoy, ¿no? Hay creo que un estilo que dice Technic Melodic House. Y entonces fíjate vos esa combinación rara, ¿no? De la armonía y de la belleza, que puede ser, por ejemplo, traída de la música clásica, tan clásico que me gusta comer la comida clásica, cosa rara me cuesta, y a su vez eso rígido, ¿no? Eso que tiene alguien que diría que es puro fuego, un Aries, que es el golpe, algo rígido, y incluso algo continuo. Viste que siempre se dice que es difícil, pero a la vez es sencillo, porque si vos manejás un patrón, entonces podés armar, estoy hablando de la música electrónica, ¿no? Armar algo y combinarlo. Pero claro, eso hay ciertos estilos musicales, como, no sé, un techno de Detroit, donde eso, yo me alejé de eso porque me pareció que pasó a ser muy oscuro eso. Y no sé si te acordás que en la década del 2010, 2009, había un estilo que estaba en auge, que era el minimal. Y no es casualidad que ese estilo estaba en auge mientras las sociedades se volvían minimal. Es decir, te reirás, pero es así. No, me río en el buen sentido, porque es algo que pasa que es muy alusivo a lo que yo, no sé si sabes, yo estudié Bellas Artes. Y claro, Sí. siempre se dice que el arte es el zeitgeist, ¿no? El espíritu del tiempo, que se suele adelantar, de hecho, a lo que luego va a ser el paradigma social, y es absolutamente, vamos, coincidente con lo que comentas, ¿sabes? Además, aunque, bueno, yo soy músico pues más de folk y también de música clásica, porque al ser tenor, pero sí que reconozco que me tira mucho también, ¿no? El mundo electrónico. Yo en mi caso tiro más hacia el trip hop, pero conozco esto. Además que coincidió, fíjate, yo en 2011 concretamente pasé el verano en Berlín, que es, vamos, uno de los Olimpos, ¿no? Claro, sí, pasé varias jornadas estupendísimas, ¿no? Viendo a DJs allí. Siempre he tenido un buen respeto por ese estilo, ¿sabes? O sea que sí, lo suscribo. Y lo cual me la complicaste porque siempre alguien te dice presentate y vos dijiste defínase. Entonces me arruinaste, Javi, porque justo yo que defino las palabras, que en realidad no las defino, sino que tomo las definiciones de otros, y que justamente como no hay una claridad de definición, porque usas un diccionario y dice una cosa, agarras otro y dice otra, agarras la etimología y dice otra, rastreas yo trato de usar el libro cultural bíblico, pero puedo usar cualquier otro, y también, viste, cada uno hace una acepción. Por lo tanto, eso siempre vuelve difícil la definición, la autodefinición. Pero sí podrías decir
en términos de sin máscara, que vendría a ser un verdadero. A mí me gusta decir esa frase. Ahí es nada. Puedo estar equivocado, pero soy verdadero. Incluso a veces puedo lastimar, puedo herir. Lo hago muchas veces porque no soy, me cuesta fíjate que me gusta la profundidad, pero soy poco sutil. Y todos los que me conocen lo saben, muy, como así, como muy torpe, diría alguien, pero siendo verdadero, ¿no? Tal es así porque, por eso yo, viste que siempre uso un corazón azul, dos rayitos y una espada al lado. Y siempre la gente me pregunta, pero ¿cómo no coincide, no condice como un corazón y una espada? Bueno, es el misterio de amor y el de la guerra, combinándose, y en el centro estoy el yo, que son los dos rayos, porque el que sube y el que baja, porque está mirad, me voy a meter en un tema sencillo, está la corriente teórica y la corriente real, ¿te acordás? La que va del positivo al negativo, la teórica, la convencional, y la que va del negativo al positivo, la real, la famosa real, el movimiento de los electrones, según la teoría, por supuesto, ¿no? Entonces son dos rayos. Cuando vos ves uno, son dos. Se abre básicamente el espacio-tiempo y ahí se mete uno. Ahí está uno. Para mí esa es la caracterización de eso, simplemente corazón y dos rayitos, que sería uno mismo, y la espada. Ahora con el micro desactivado, que es que justo quería buscar una cosa, porque a mí ya, pues eso, con la línea que seguimos, ¿sabes? Se me ocurren cositas y últimamente siempre lo hago, ¿no? Aludo a la cábala porque la he estudiado, pues de sugerencia, si puedes investigar en el concepto del rayo relampagueante de la cábala. Es el matiz de creación de la cábala en la que se habla que desde Keter, la corona, ¿no? Que sería como la apertura a lo incognoscible, surge, y es justo lo que acabas de decir, que sería esa doble vía. A mí me ha encantado lo que me has dicho, ¿no? Usando esa iconografía, ¿no? Porque realmente, claro, o sea, tú estás en el centro dentro de lo que es una corriente alterna, que sería esa dualidad. Eso daría para muchos temas. Precisamente antes estaba repasando algunos vídeos del divulgador Pedro Bustamante, que un suscriptor ha compartido en mi canal, y como hablaba que la mecánica no del sistema, sino de esta realidad, necesita la sístole diástole permanente, ¿no? Que esa guerra contra el mal tal vez tenemos que alejarnos de ese concepto. Pero bueno, esto sería ya, para si quieres luego ya en una parte que tengo reservada, nos metemos ahí. Vale, vamos a ir con un tema que es el planteo de la charla, que es lo que me he planteado porque, oye, teniendo un matemático, pues hombre, hay que preguntarle o hay que, bueno, pues dejarle que fluya con respecto a, bueno, pues insisto, el planteo fundamental, que es el esoterismo. Y aquí ya por fin, por primera vez en un directo, por primera vez, que yo soy muy torpe con estas cosas, voy a, pues eso, compartir pantalla, por fin. La quitaré. Entonces, mi planteo de hoy es trabajar un poquitín en torno al esoterismo detrás de la ciencia, porque se viene viendo, se viene observando que, bueno, pues aquí, por ejemplo, tenemos, ¿no?, al amigo Pitágoras, que, bueno, pues el paradigma científico imperante, no digamos mucho menos nuestro amigo el heliocentrismo, pues viene dado por postulados que vienen claramente de modelos esotéricos, modelos artísticos. Sé que es muy amplia la pregunta, Dani, pero ¿qué nos podrías contar con respecto a esto? ¿Qué nos podrías decir? ¿Hasta qué punto ha efectuado de modelo, ¿no?, este planteo, que bueno, aquí yo estoy hablando de Pitágoras, pero hay mucho más, en la formación del paradigma científico actual en el que estamos viviendo? Y lo que pasa es que es una pregunta de verdad muy amplia, pero nosotros no estábamos o no sabemos qué es lo que quería decir Pitágoras cuando decía. De ahí empieza el cuestionamiento de si existió o no existió, lo cual yo siempre, y lo hacemos nosotros en particular, con los camaradas y con cuadrantes, esta expresión del el no existe, es una expresión, en realidad me parece poco amigable, porque cuando existe en la psique, lo venían hablando recién, mira, justo estaba el doctor Mati Rafa en un directo en el canal de Sociología Mitológica, y estaban hablando de eso, es decir, ya existe para el individuo, cuando algo está manifestado o cuando algo está en esa idea. Y no es casual que particularmente los números tengan que ver con la mente. Viste que el Kybalión dice todo es mente, ¿no? A ver, hay una expresión que dice todo es mente. Quien lo diga no importa. Lo que sí es
la pregunta que cuando nos hacemos respecto a esto es, ¿eso es verdad o no es verdad? Y ahí empieza el cuestionamiento que cada uno se hace. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que sí es cierto eso. El problema es que yo no puedo anteponer que yo no crea en eso a que no sea cierto. O que yo no me pare en eso para comprender y que no sea cierto. Entonces, como ellos creo, y ahí sí no recuerdo exactamente, pensaban que esto era correcto, partían de esos axiomas. A partir de ahí entonces trataban de analizar, pero absolutamente bajo un lenguaje que es que es un signo, el mundo a través de estos números. El 1, el 2, el 3. Bueno, yo no soy numerólogo, pero sí, y también hay distintas numerologías, pero la nuestra está atravesada por esta cuestión pitagórica. Entonces, fíjate que a partir de ahí, de mi caso, cómo fue que topé con esto, que lo desarrollé, entre comillas, por primera vez en el 25 de enero en Madrid, de manera completa, si se quiere, con esto de los pitagóricos, es que los muchachos en realidad estaban diciéndole al mundo cuál era su doctrina. Es decir, esta es mi religión, te decían ellos. Esta es mi doctrina. Y a través de esta doctrina nosotros impulsamos nuestras ideas. Es decir, nuestra mente, también nuestra manera de analizar. Entonces, ¿qué es lo que puedo decir respecto a la conclusión? Bueno, es que la conclusión la hacemos nosotros. Es decir, la conclusión es nuestra. Ellos, es decir, quien propone tiene su propia idea. Eso es lo que pasa con tu canal, Javi, con el mío y con el de cualquiera. Pero el otro toma lo dado y en función de cómo lo proyecta, es lo que atrae. Yo te diría que hasta Pitágoras no era que era mal tipo y que decía que la Tierra era una esfera. Ni siquiera creo que dijo que la Tierra era una esfera. Sino que dijo que el cuerpo perfecto era una esfera, ¿sí? Porque eso lo asociaba al famoso espíritus. ¿Y por qué? Porque si ese espíritu era perfecto, ¿sí? No tenía que tener lo que se llama para ellos, que vos sabés, en música, es decir, lo suave se tiende a que, viste, que rectificar algo, es decir, viste que está trata de ser una onda suave y no arranca si es al revés. Arrancan ondas y vos lo que vas haciendo es tratando de suavizar la onda para que no suene imperfecto. Es decir, para que no suene desarmonioso, como diría alguien. Entonces, fíjate, ese pensamiento musical imprime en una idea de una figura geométrica que la superficie de un cuerpo tiene que ser suave, no tiene que tener poros, no tiene que tener imperfecciones. Y ahí está. Y eso es porque, claro, si el tipo era músico partiendo de ahí, suponete, entonces él dice, no, esto tiene que sonar suave, tiene que sonar armonioso. Cualquier ruido, que es lo que pasaba hoy cuando viste que, che, pará, suena con ruido esto. ¿Por qué nos molesta? Bueno, ahí aparece el alma. Entonces yo lo que digo es, más allá de que alguna vez posiblemente critiqué a los pitagóricos, pensando de que, bueno, cuando uno profundiza aún más, no es que están errados. El tema es que los cientificistas modernos tomaron esos conocimientos y los volcaron. ¿Y por qué funciona? Porque son conocimientos verdaderos. Ahí está el punto. Ahí está el punto. De hecho, estaba acordándome del concepto de la mónada, ¿no? De la mónada como precisamente bueno, el famoso uno, el uno, ¿no? Que luego la cábala precisamente reconoce como el Ein Sof, los gnósticos como el pleroma, etcétera, etcétera. Siempre es esa idea, que claro, que habrá mucha veracidad en ello, pero claro, el tema, antes, mira, estaba compartiendo aquí pantalla y estaba viendo un poco el desarrollo, ¿no? Cómo precisamente lo pitagórico lleva a lo platónico, ya se empieza a revestir de teoría política, muy supremacista, por cierto, no tengo nada en contra de Platón, pero sí de como los neoplatónicos, por cierto, a todos los espectadores, porque aquí lo que me gusta es compartir. Se puede investigar en torno a la teoría de cómo los neoplatónicos se amparan en la República y en el Timeo para construir una ideología que les lleva a ellos a posicionarse por encima de todos, ¿no? O sea, podéis investigar cómo las raíces, incluso ideológicas, del famoso nuevo orden mundial se remontan a lo neoplatónico. Entonces, vamos viendo esa traslación, ¿no? Y luego ya tenemos ahí a Descartes, como, bueno, pues ello
conduce a este paradigma materialista en el que estamos viviendo actualmente. Pero claro, que de origen el basamento era realmente hermoso y igual mucho más artístico. Otra cosa es lo que se hace, ¿no? La herramienta está ahí. El uso que se le dé, bueno, pues tal vez si hay una intencionalidad de manipulación o, como ya he oído comentaros muchas veces en directos, de desorientación espiritual para su posterior reduccionismo, pues habría que ver, ¿no? Qué es lo que se persigue, qué es lo que se persigue con todo con toda esa mecanicidad o mecanismo o mecánica directamente. Hay una cosa que me interesó mucho en un directo que vi recientemente contigo y entre tú y Jonathan de la Píldora Roja, que me encantaba cómo hablabais de esta cuestión que estamos hablando, ¿no? De cómo lo esotérico da origen a esa traslación. Pero hay una cosa que fíjate que me hubiera encantado comentaros en aquel momento. Lástima que no lo vi en directo, lo vi en diferido. Y es cómo precisamente también tiene una doble función esto que estamos comentando hoy. Y es que, a su vez, lo que hace es despojar al pueblo general, ¿no? A la gente, al vulgo, como ellos llaman, de su interés por lo esotérico. O sea, es decir, se lo guardan para ellos. A nosotros nos lo venden como un paradigma material, pero todo ese secretismo, toda esa realidad posiblemente que hay de fondo, se lo guardan para ellos, ¿no? Entonces, claro, cumple una doble función. Lo esotérico crea un marco material y este marco material sepulta ese esoterismo y lo deja en sus manos. ¿Cuál sería tu opinión? ¿Hasta qué punto estamos viviendo en una doble vía? El otro día lo hice mención en el último directo que tuve, ¿no? Que estuvimos Jordi, Martín, Matute y yo aquí charlando y les comentaba como que hay una doble vía, ¿no? Que como una especie de dos mundos dentro de nuestro campo. ¿Hasta qué punto ves que lo esotérico puede moldear, ¿no? Lo vemos en todas partes, en el simbolismo. De hecho, mira, si se me permite compartir pantalla. Sí, dale. Y disculpa si estoy divagando un poco, No, pero bueno, no. A mí me gustan estos directos, así que... Son temas que me interesan tanto. Mira, vamos allá. Aquí tengo una pequeña presentación que hice en su día y cómo estamos viendo, ¿no? Pues cómo los símbolos son ese lenguaje del inconsciente, ¿no? Y cómo los vemos en todas partes. Precisamente como vemos a Prometeo, bueno, Prometeo aquí con un barbijo, como tenemos aquí verdaderamente a la reina Semiramis, pues eso, camuflada. Entonces, ¿hasta qué punto, ¿no? ese esoterismo moldea nuestra realidad y tal vez nos hechiza? ¿Cuál sería tu opinión? Interesante. Mirá, son dos vías, pero yo creo que me preguntaría, ¿el mundo per se está descubierto? Entonces, si eso no es así, si el mundo es como una caja cerrada al cual vos tenés que abrir, de hecho, un pasaje crítico es, nada de lo que está oculto será ocultado, o todo lo que está oculto será descubierto. Y la pregunta es, y ahí está la cuestión de, si está oculto ya por sí, ¿por default te lleva al esoterismo? A tener que iniciarte. Eso es una pregunta, ¿no? ¿Te lleva a tener que iniciarte para poder descubrir, es decir, quitar lo oculto? Eso que vos dijiste, básicamente lo exotérico tapa lo esotérico. Lo tapa. Sin embargo, también es la plasmación de eso. Son las dos vías simultáneas. Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué son las dos simultáneas? Porque la realidad o la práctica que nosotros vemos es que como existe un cronos, es decir, un reloj cósmico, existe una temporalidad. Y la temporalidad marca que no todos simultáneamente, y no puede ser a la vez, encuentran el recorrido o el mecanismo para comprender lo que se está enseñando. Por lo tanto, cada enseñanza, es decir, cada enseña, es decir, cada insignia, cada símbolo, requiere de una interpretación más superficial, más profunda, un poquito más profunda y más profunda. La que quieras. Esta mamushka. Entonces, como eso es así y como el conocimiento es atemporal,
pero estamos bajo la cuestión temporal. Y yo cuando digo eso, pero el tiempo no existe, vendría a decir alguien. Bueno, ahí está. Yo comprendo cuando dice eso, pero existe el movimiento. Por lo tanto, el tiempo conceptualmente existe. Que uno, a través de comprenderlo, pueda entender ese mecanismo y atravesar, es decir, lograr un kairos, que vendría a ser un tiempo propio, y apartarse por un momento de Cronos, no quiere decir que los dos no sean. Así como dijimos que lo esotérico y lo exotérico es simultáneo. Entonces voy a esto. Por ese motivo yo no sé si los culpo tanto. Y ahí es donde tuve que refrescar. Yo no sé si, y eso, mira, hoy lo decía Rafa, es muy interesante. Yo no sé si mañana sale el director de la NASA y dice, mire, ¿saben qué, muchachos? Los hemos engañado. Y yo realmente, Javi, no le van a creer, porque no funciona así. Entonces, fíjate vos que como no funciona así, ¿qué pasa? A veces te diría hasta que se le vuelve en contra eso. Yo te diría que hasta ellos ni siquiera pueden domar y se les ha vuelto en contra. Tenemos una carta de Newton diciendo, loco, no me van a adjudicar esto a mí, que esto es una barbaridad. Se la adjudicaron a él. Fíjate cuánto una creación, y ahí estamos el principio, la mona, la creación, se la apropia a otro, y por supuesto que se utiliza para herramienta de control. Pero también Cronos marca que alguien nació antes y alguien nace después. Ese antes corre con ventaja estratégica, diría alguien, que este después. Pero a su vez, fíjate que paradojalmente, hoy nosotros tenemos acceso a mayor información que el de antes, pero tenemos mayor control. Entonces ahí están los juegos que se ponen en la mesa. Eso yo lo que trato de preguntarme, ¿realmente es que eran malos tipos, entonces se lo ocultaron? ¿O es que ellos, cuando quisieron explicar, y por eso la caverna de Platón es algo muy interesante a analizar, ¿qué no nos pasa hoy? Cuando queremos explicar lo que descubrimos que para nosotros es bueno, la gente no nos comprende. El de al lado, ni siquiera tenés que ir muy lejos, no te comprende un hermano, un primo, un amigo. Entonces, ¿qué pasa? Te lo guardás. ¿Y qué ya está? ¿Sos un ocultista ya? No. Es que también requiere de un proceso. Y la pregunta que tenés que hacerte, digo, no a vos, Javi, sino que todos nos tenemos que hacer es, ¿y por qué primero yo o segundo o último? Porque también así como alguien ya sabía antes, el otro día yo veía un directo de los muchachos y decían, mirá, por ejemplo, muchacho de Yuval Harari, en el 2015, 2014 estaba hablando de todo. Yo no tenía ni idea. Y el tipo ya te lo estaba diciendo en la cara. ¿Por qué ellos antes y nosotros después? Digo, porque no estoy hablando solo de los nuestros, estoy hablando en todo. Entonces, eso es lo que tenemos que preguntarnos. Como existe la temporalidad y existen diferentes argumentos, y uno puede analizarlo a través de la Kabbalah, otro de la astrología, otro de la numerología, otro de cualquier elemento para comprenderlo, no simplemente por qué, sino para comprenderlo, preguntémonos si todos están en tiempo y espacio para comprender lo mismo. Y a partir de ahí, entonces, fíjate, esta conversación la podemos tener ¿cuánto, Javi? Incluso dentro de nuestro movimiento. Porque hay gente que no le interesa. Entonces, ¿qué? ¿Nos lo ocultamos? Bueno, hoy se está haciendo público porque estamos en un vivo. Estoy, vamos, fascinado por tus palabras, macho, porque es que me estaba recordando mucho al prólogo del libro de la ocultista Elena Petrova Blavatsky, el de Isis sin velo, en el que hablaba, no con desdén, pero hablaba de que al vulgo no se le puede dar todo porque precisamente tal vez por el escaso nivel de conciencia que tiene, pues no lo sepa apreciar primeramente o lo pueda usar de una manera errónea. Yo nunca he sido para nada elitista, me parece que todo tendría que estar a la disposición de todo el mundo, pero bueno, sí es verdad que así como el tiempo periódico de la vida de un ser humano va haciendo que vaya progresando y pasando por diferentes, ¿no? Vamos a decirlo así, iniciaciones, para poder, bueno, no sé, con una mano de bebé no puedes coger una taza, ¿sabes? Entonces, tal vez haya que aceptar eso. Fíjate, es que eso, perdón, que te interrumpa. Dime, Es lo que, no, que eso es, yo te comprendo porque también me pasa. Tengo luna en Piscis, diría alguien, un astrólogo te diría, claro, tengo luna en Piscis en casa 11, digo, por si alguien del otro lado
no pensara que yo soy un colectivista, alguien que quiere a la gente. De hecho, hace 9 años que trabajo, perdón, desde el 2009 estoy en una ONG que es familiar, que trata de la educación vial y la contaminación, el medio ambiente, y el deber ciudadano, no de la agenda, no. Era una cuestión en ese momento de esa época. Y eso explica siempre traté de acompañar y eso, pero ¿qué pasa? Digo, esto me lo hago quizás para atajarme, para decirme que yo también me pregunto, ¿es para todos? Porque en algún momento uno siempre está entre el límite de creérsela, pero a la vez también te dicen tenés que creértela. ¿Viste qué paradoja? Qué difícil que nos es, porque tenemos un alma. Y si yo pongo el filtro con el alma es colectiva, es universal. Particularmente, digo el alma en la expresión que se entienda, ¿no? En esta diferenciación de los dos cuadrantes del cual yo opino, ¿no? Espíritu, alma, no con un orden jerárquico, sino con distintas características. El alma colectiva, el inconsciente colectivo, cósmico, etc. Entonces yo me pregunto, y nos cuesta, nos duele tener que pensar nada más 2 minutos, imaginar que hay alguien que se queda afuera. Por eso, quizás en ese dolor negamos que esto no puede ser así y que no puede haber elites. Porque encima, Javi, le decimos elite. Y la palabra elite es una palabra fantástica. Es una palabra de excelencia que se la asignamos a un tipo que capaz que es un títere. Yo no puedo decir que Bill Gates es una elite. Para mí es un títere aún así de lo esotérico. Alguien que incluso, no sé si es él, alguien diría por ahí, ¿no? En otro análisis, capaz que está reemplazado, peor todavía. Entonces, ¿cómo elite es algo de excelencia? Y la pregunta es que si son elite, es que algo tienen que nosotros no. Y quizás lo que nos da es envidia. No lo sé, me lo pregunto, Javi. ¿Puede que nos dé envidia? Hay que hacer y poner las cosas sobre la mesa. Si nos seguimos mintiendo, no nos liberamos de la famosa Matrix, no nos liberamos de los elementos no resueltos, porque es el que se queja nada más. Hay alguien que dijo un día, pero los masones pusieron este símbolo acá, y flaco, construye el tuyo. Es que Deja de coincido quejar. totalmente. Totalmente, perdona, solamente es para hacer una pequeña puntualización. Es que me ha encantado porque precisamente una de las cosas a las que suelo aludir es que no, es que la verdadera Matrix, lo digo siempre en todos los directos, la verdadera Matrix no es tanto precisamente la elite y el sistema y las agendas y demás. La verdadera elite es nuestra mente súper identificada con ese personaje que estamos desempeñando aquí y sobre todo con varios vicios, vamos a llamarlos así, ¿no? Porque hay virtud y hay vicio, como la pereza y la construcción de zonas de confort psicoemocional a las que siempre aludo, que son los dogmatismos, ¿no? Yo creo que es hora de lanzarse al abismo. En el árbol de la vida de la Cábala, que de hecho, mira, aprovechando que tengo aquí que voy a compartir pantalla, es bastante curioso comprender cómo... A ver, vamos a ver un momentito que lo busco. Aquí lo tenemos. Vamos a ver si encuentro uno en condiciones, porque todos los que me están saliendo son muy enrevesados. Aquí tenemos uno. Vamos allá. Vale, bueno, pues es curioso cómo tenemos aquí, no sé si se ve el puntero, no se ve. Vale, la sefirá que está arriba del todo, no. La que está justo más debajo, el Dat, ¿no? La que está oculta. Dat. Eso es, la que está oculta, es el conocimiento, pero fíjate que es correspondiente en la elevación del nivel de conciencia, lo que el psicólogo Ken Wilber llamaría la gran cadena del ser, ¿no? Que es un trabajo de, mira, mi gran ídolo, Antonio Blay, es un psicólogo catalán que falleció hace muchos años, yo te recomendaré alguna cosa, es fabuloso. Él decía que la labor de un ser humano es desidentificarse con el rol que empeña para poco a poco ir integrándose con el vasto vacío, ¿no? Es maravilloso. Y claro, él hablaba los cabalistas hablan de que el Da'at, que sería el conocimiento de la conciencia, pero también es el paso que se conoce como el Tehom. El Tehom significa el abismo, es decir, lánzate al vacío del desconocimiento, fíjate la paradoja, para precisamente coger y dar con argumentos que tal vez en principio y a priori no te gustan, pero que te van a hacer comprender que tal vez el funcionamiento de la realidad es, bueno, pues más paradojal, si se me permite el palabra, de lo que cabría esperar.
Y mira, a ver, coincido porque ahí ese abismo es lo que nosotros hemos llamado en el Opus Magnum. Nosotros no, digo, lo he citado, yo lo propuse en una conferencia, en la de Buenos Aires, la segunda, el Opus Magnum, que tiene el albedo como aquello de lo que me tengo que, perdón, nigredo primero, de aquello de lo que me tengo que separar, albedo de aquello que me tengo que juntar. Después viene un salto que está intermedio, que es las citrintas, de lo que me tengo que vaciar. Y luego viene el arrubedo, de lo que me tengo que revestir. Pero hay un paso que es el vacío. Yo tengo esa sutil diferencia de cuál. Yo me pregunto si el vacío y ese abismo es uno solo o cada quien tiene su propio abismo. Incluso el obrador de este mundo tiene su abismo, yo tengo mi abismo y tu abismo. Esa diferencia, esa sutil diferencia marca el proceso de individuación que yo tomo de Jung, en el que cada quien tiene su propio abismo, no que hay un abismo y todos saltamos al mismo y ese abismo es de él, de ahí aparece el concepto de uno, de él y no hay otro. Y digo esto porque hay un pasaje que me parece que era, a ver, mira, me hiciste acordar, porque me voy acordando de cosas. Sí, 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 claro. Mm, Me voy a compartir ah, una cosita en pantalla y ya dale, después me dale, comenta, dale. no, comenta, comenta No, tú. lo que yo me quiero acordar, Sí. un abismo, no, no es Salta. Mira, si quieres te enseño mientras tanto. Dale, dale. A ver, la gente conoce el árbol de la vida, Sí. pero es menos conocido, yo lo conocí gracias a Eduardo Madirolas. Los Clifford. El árbol de la vida extendido, el extendido. Ah, Mira, es muy interesante porque, claro, aquí tenemos un árbol de la vida que es correspondiente al nivel físico y fíjate, mira, aquí tenemos, ¿no? Como el Da'at, que aquí es en el Netzach, dentro de lo que es el extendido, no me voy a enrollar porque esto es muy complejo, pero bueno, la puerta, el Keter, el Sahasrara hindú, ofrece la puerta al mundo de Yetzirah, que sería el formal, el mundo astral, el mundo imaginativo, el mundo emocional. Y aquí tenías el Briah, ¿vale? Que sería vamos a decirlo así, la última individuación que puedes hacer dentro de lo que es el nivel álmico. Sería el yo causal hindú. Y luego aquí ya estarías elevado, ¿no? En lo que sería vamos a decirlo así, integrado dentro de lo que es la conciencia cósmica. Es muy interesante, al mismo tiempo bueno, que complejo. perdón que te interrumpa ahí, No, pero... no, para nada, por favor. No, es que ahí está donde yo me diferencio de esto, me sirve como conocimiento, porque dijiste, me integro a la conciencia cósmica. Y ahí donde vamos, y coincide con lo que dijimos al principio, es que todo es mente, claro, pero ¿la mente de quién? ¿De quién es la conciencia cósmica? Porque eso es el qué. Pero ¿quién es la conciencia? ¿Quién? Hay alguien, o alguien es. Y ahí está. ¿Qué pasa si ese alguien sí tiene que ver conmigo porque estoy en su mundo de conciencia y de inconsciencia y de subconsciencia, o de conciencia sub y supraconciencia, como se quiera llamar, pero es su conciencia cósmica. Y ahí está la cuestión. Existe esa otra posibilidad y ahí aparece que a través de esa edad alguien dijo, ojo que, y aparece el Génesis, porque ahí está en el mitos, seréis como dioses. Esa expresión es que puede existir la posibilidad de que exista. Obviamente yo no estoy negando la conciencia cósmica. ¿De quién? De ese, o de esos, o de esa, no importa. Alguien. Más uno, a través de este conocimiento, descubre que tiene la propia. Pero cuando yo he estudiado con ellos te devuelven a la conciencia, a esa, a de ese quién. Y yo me pregunto, a través del mitos, por eso el mito sirve y por eso el Génesis también, porque está ahí, y no solo de ese, que alguien dijo, pero para que ojo que puede ser que vos tengas tu propia conciencia. Me refiero a esa que estamos hablando, ¿no? El tema es dónde reside, y ahí empieza la discusión. Ahí empieza la discusión filosófica de el principio, el origen, lo eterno, lo inmortal, lo infinito. Empieza a fijar, no, pero no termina, no, pero empezó acá, no tiene principio ni fin, no, ya, bueno, y eso a mí me gusta escarbar, porque esa pequeña sutil
te marca una postura hacia donde uno, indefectiblemente, aunque escarbe tanto, o vuelve a ese uno, como dicen los pitagóricos, todo procede del uno, por el uno, para el uno, a través de distintas vías, o se libera de ese uno y lo toma como un par, teniendo en cuenta lo que te acabo de decir. Salmo 82, o seréis como dioses, lo dice el Cristo. Y yo te iba a citar este pasaje que decía, mira, que es lo quiero leer de acá abajo, 46, que dice, Dios es nuestro amparo, y acá dice, un abismo llama a otro abismo en el rugir de las cascadas. Un abismo a otro abismo. Hay un llamamiento, sí, pero de un abismo a otro, no al mismo abismo. Eso está acá como conocimiento. Bueno, pasa por encima, pasa por debajo, pasa por el costado. Bueno, quien estudia en profundidad hay cosas que no las deja pasar. No las deja pasar porque son detalles y son los famosos rayos. El rayo es la grieta. Ahí a mí me gusta meterme en esa grieta. Viste que, bueno, en Argentina te comento que la grieta es la separación, la dualidad y el confrontamiento. Y hay mucha gente que quiere evitar eso. Bueno, yo sé, comprendo dónde se va porque lo ideal sería una cosa, pero ¿qué te está molestando adentro que te molesta la grieta? ¿Qué te incomoda que te incomode la grieta? ¿Entendés? O sea... Te iba a encantar, Dani, te iba a encantar el concepto de que tiene tu compatriota Mario Sabán, que él habla siempre de que, sí, él siempre habla de que hay que dejar rendijas dentro de la ahí, ¿cómo se llamaba esta? De la clipa, de la vasija metafísica que somos, ¿no? Entonces, deja una apertura para que puedan entrar nuevos contenidos de luz dentro de lo que siempre seas capaz de soportar, ¿no? Porque si no te desequilibra y te vuelve loco. Pero efectivamente, déjalo, o sea, es un elemento, si eres un elemento vivo, tendrás que someterte a ese, fíjate, te diría que el abismo constante, ¿no? Por cierto, me atrevería a decir, y así ya que estamos, bueno, pues metiéndonos en un buen fregado que a mí me encanta, bueno, los cabalistas más radicales dicen que de hecho no es el uno, es el vacío. O sea, que en realidad, ahí está, que el famoso Ein Sof no es el uno, el Ein Sof es la nada, pero es una nada omniabarcante, es una nada total, es el todo del Kybalión. Entonces, fíjate lo interesante que es, ¿no? En realidad nuestra tendencia es a una, la cábala lo llama el bitul, que es la aniquilación. O sea, el debekut, que es la unión con Dios, es el paso previo a la aniquilación, pero una aniquilación en el que realmente te reconoces como nada. No sé si lo hablaste con Jonathan, porque esto es súper interesante. Claro. Esto lo remarca siempre Mario Sabán. Sí, te cedo la palabra ahora. No, esto que te digo es clave. Esto que vos decís es clave. ¿Por qué? Porque volvemos al punto. ¿Quién está preparado para comprender esa aniquilación cuando estamos hablando de que queremos evitar una discusión incluso con un hermano? Vos me estás hablando de una aniquilación, ¿eh? Y vos decís, no, pero en realidad metafórica. No, bueno. ¿Quién está por eso? Y ahí está, fíjate que dentro de los cabalistas existen también niveles. Yo lo que creo y lo que nosotros proponemos, que como ellos plantean niveles piramidales, producto de quizás su manera de vivir, porque ahí están los famosos universales, ¿no? Nosotros proponemos circulares, por eso miramos hacia el costado. Pero esos puntos círculos, existe lo concéntrico y lo excéntrico. Que un día dibujé yo, ¿no? Círculos excéntricos donde uno coincide en ciertos puntos con alguien. Como yo he leído un poco, puedo charlar de los temas con vos, pero quizás no lo puedo charlar con otro que leyó de otro tema y leyó de ley. Y vos a su vez podés charlar con alguien que no puedo charlar con vos porque no hurgué por esos argumentos. Y lo que a mí me parece respecto a eso que estoy diciendo es, si en ese caminar, en ese compartirse conocimiento, el individuo se conoce a sí mismo. Ay, amigo, aquí tenemos como no me lo he podido leer todavía, pero en la Divina Comedia de Dante vi mira, mi canal de YouTube favorito, que lo conocerás porque es otro compatriota tuyo, siempre digo, no sé en Argentina qué ha pasado, ¿eh? Pero yo no sé qué os han dado, algo tenía que haber ahí porque... Bueno, hay varios mitos. Pues hay mitos, pero hay gente muy, muy, muy culta, ¿eh? Sois gente muy culta. El canal Revelando el Velo es mi canal favorito de YouTube, lo adoro.
pues tiene un resumen maravilloso de la Divina Comedia de Dante. Y bueno, aunque él al final del vídeo dice, bueno, a ver, siento spoilearles, pero no voy a entrar en muchos detalles, pero lo que ocurre al final de la Divina Comedia es que Dante de repente encuentra una esfera en la que ve una figura humana interna dentro de una especie de figura humana luminosa, ¿no? Que sería ya como el último punto, y de repente cuando observa detenidamente se da cuenta de que la faz, el rostro que tiene esa figura es el suyo propio, ¿sabes? Entonces, claro, ahí está. Si lo más bello que he podido leer en estos temas es cuando Eduardo Madirolas, que te lo recomiendo, es mi cabalista favorito. Es el mejor, para muchos, incluido para Mario Saban, el mejor cabalista en habla hispana. Ya te pasará alguna cosa de él. Dice que en realidad el proyecto de la creación es que Dios está haciendo un autorretrato de sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues en esencia es lo que está ocurriendo. Nosotros todos somos las chispas, esto es palabras de Saban, somos las chispas del Mesías, en cuanto a que no hay un Mesías salvo el que tú tienes dentro de ti para revelarte, o relevarte, o llamémoslo como quieras. Bueno, revelarte, primero te revelas, tú que eres experto en palabras, ¿no? Y luego te revelas con V, ¿no? En esa esencialidad que tienes, que la gran paradoja es precisamente que es un vacío. Si quieres añadir algo, coméntame, que luego No, mira, yo quiero dar un paso muy importante a un concepto. Dale, había buscado yo acá una letra respecto al tema que me quedó colgado de una canción de Hermética, se llamaba la banda, mirá qué nombre, de un disco que se llamaba Ácido Argentino, y la canción se llamaba Memoria de Siglos. Y en la canción, en una parte, dice, cubre el cuerpo cualquier capa, el placer también demacra, todo ser busca una tapa, cada cual cubre su lacra. Y después dice, aunque en virtudes abunde y se juzgue inobjetable, cuando el humano se hunde, siempre busca un responsable. Dice, a menudo nos engañan escondidas apetencias, la culpa ajena es barata, regalarla no nos cuesta. La hipocresía propasa, todo ejemplo en esta tierra, al asesinato en masa, los hombres lo llaman guerra, dice la canción. Yo me quería quedar con esta parte que dice, aunque en virtudes abunde y se juzgue inobjetable, cuando el humano se hunde siempre busca un responsable. ¿Por qué iba esto? Porque veníamos conectando con esto de, bueno, la culpa es de los ocultistas. Bueno, la responsabilidad de la élite y así, ¿viste? Entonces, ese comportamiento, y a mí me gusta, olvídese de lo que estás, olvídese de quién. ¿Qué está haciendo? Está haciendo lo mismo que usted dice criticar. ¿Qué es? Porque, por ejemplo, ¿no? Yo siempre me autocuestiono y cuestiono a los míos. ¿Y por qué los cuestiono? Porque también quiero que lo hagan. ¿Y quiénes son los míos? Los que somos cuestionadores. Entonces, si yo veo que ese alguien se está quejando demasiado de un sistema afuera, de una élite, y a la vez dice que la gente que está dormida deja y deposita su confianza en un político, usted está haciendo lo mismo. ¿Pero por qué? Porque el de afuera es responsable porque me vaya bien o porque me vaya mal. Y no porque esto no es el obsolecismo, ¿eh? Estoy hablando de la acción. Entonces, fíjate vos, pero si, ¿en qué lugar está ese de afuera? En el lugar que vos decís criticar. Por eso nosotros hemos de aquí, en mi caso particular y con los camaradas que siempre vos sabés que cito, el LOL, el Dog, el Rafa, porque coincidimos en muchos elementos. Y después tengo los demás, que es Liru, y hay un elemento que... Cuadrantes, ¿no? Cuadrantes. Venimos de reivindicar esos lugares que te hicieron cuestionar para que no te metas. Es más, vos sabés, Javi, que decís cábala y cualquier terraplanista promedio que no ha profundizado mucho, este debe ser masón. Enseguida te va a acusar. No lo dudes, ¿eh? No lo dudes. Sí, no, bueno, cosas peores. Bueno, ahí donde vamos. Entonces usted está haciendo lo mismo que dice cuestionar. Por eso es de reivindicar esos paradigmas que en principio es el proceso de cuestionar la negación, la negreo, separarse, pero después tenés que comprender que si eso cala profundo es porque hay algo ahí. Y lo voy a citar con este ejemplo. Cuando algo funciona, es decir, ¿por qué las religiones funcionan?
Porque somos religiosos, señores. ¿Tanto les cuesta aceptar que lo somos? Porque tenemos alma adentro y algo que nosotros... Entonces, si yo mañana me invento una religión, Javi, nos inventamos una, y que no tiene nada que ver con el alma ni con nada, y decimos, bueno, la religión va a ser... Y no decimos nada trascendente, no cala. Pero como las religiones se posicionan en elementos que sí tienen que ver con nosotros, calan y se pueden sustentar. Más no porque alguien se sentó y lo inventó, sino porque también el que lo escribió proyectó sobre la escritura algo que trae adentro. Y que, obvio, no estoy diciendo que eso no es real, ese que lo escribió lo plasmó y lo usó para su beneficio. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la cosa, del hecho, de la ejecución del plan. Funciona porque somos religión, política, ciencia y economía, simultáneamente. Esta es un reduccionismo. Obviamente estoy haciendo un reduccionismo, no son solo eso, hay mucho más. Pero como somos religiosos, por definición, tan religioso soy que creo en mi información. Fíjate. ¿Y vos en qué crees? Y en la información. Entonces crees, no hay manera, no podés desprenderte. Es como exigir no tener alma o no tener mente. Y cuando eso pasa, porque tenemos corrientes de esa gente que dice, bueno, mata no sé qué, elimina aquello, separate de aquello, esa persona vive en despedazamiento. Y por eso, al vivir en despedazamiento, ¿qué le empieza a pasar? Empieza a dividirse, pero no con el otro, consigo mismo. Y por eso vive frustraciones. Y ahí vamos a probablemente una de las partes que vos me mencionaste off the record, que es la famosa oscuridad, el malo. Ah, es que ellos inventaron la religión porque son malos. Ah, vos sos bueno. Claro, yo soy re bueno, ¿no? Y ellos son malos. Entonces yo, como yo soy bueno, yo no me invento cosas, ¿no? Es decir, yo no elijo, no selecciono la información para decirle a alguien, sí, yo también lo hago. ¿Por qué? Porque quiero que ese otro vea lo que yo estoy viendo. O sea, está filtrando también. Ah, eso es mal ahora. No, ves que no funciona así. Es exactamente lo que estaba viendo antes. Cuando estaba cenando, que he tenido muy poco tiempo entre nuestro directo y que acabo de trabajar, mientras cenaba estaba viendo varios vídeos de rápidos y breves de Pedro Bustamante, gran divulgador que tristemente bueno, pues se ha retirado de la escena porque yo creo que ahondó demasiado, se fue muy profundo. Y él hablaba exactamente de esto, de que vamos a dejar ya de lado el hecho de buenos y malos, porque la dinámica de la propia existencia dentro de este marco de realidad, que antes hemos citado al principio del directo, funciona así, ¿sabes? O sea, y de hecho, gracias a los razonamientos de este hombre y a un libro de Mario Sabán, que luego lo pondré al compartir pantalla, que se lo recomiendo a todo el mundo, que se llama Las estrategias del Satán, el mal desde la cábala hebrea, es formidable porque te vas dando cuenta de que, bueno, pues tal vez esta gente tenga un carácter protagónico en el mantenimiento de una dualidad que necesita per se, ¿no?, de esa contraposición. Antes has dicho unos comentarios muy interesantes al respecto de esto que estamos comentando ahora, y es que, si te fijas, todo permanece en equilibrio, ¿sabes? Permanentemente. O sea, ellos ocultan mucho, ellos pueden ser muy distópicos, pero al mismo tiempo también potencian nuestro arrojo, ¿no? Entonces, dentro de todo este baile, ¿sabes? Siempre se presenta un equilibrio, ¿sabes? Entonces, bueno, pues tal vez en la cadena, ¿no?, de sinusoidal de la existencia, pues tal vez tenga que ser así. Y habrá que aceptar que este marco de realidad es así. Yo no creo que la luz vaya a ganar y que el bien vaya a triunfar, porque es así. Es así, Eso es lo que... es de una aceptación. Eso es lo que... Mira, eso se lo decimos a cualquiera que, bueno, al principio es negación, después ridiculización y por último aceptación. Bueno, para el otro sí, para vos no. Que aceptar es ver las cosas como son, no como yo quisiera que sean. ¿Qué pasa? La fácil es decir, bueno, es que yo creo mi realidad, entonces las cosas son como quisiera que sean. Pero después empiezas, cuando sucede algo que no condice con mis axiomas, entonces eso es lo que ellos hacen. Yo no quiero cometer el mismo error de ellos, ¿se entiende? Como ellos querían ver las cosas como quería que vean, es decir, que el mundo sea perfecto, que sea una esfera y que no sé cuánto,
Esa es la frase de Einstein. Usted no haga la frase de Einstein si usted critica a Einstein. Einstein decía, bueno, si tu experimento no condice con la realidad, cambia la realidad. Ah, o sea que sos más einsteiniano que nosotros. Pero se entiende lo que estoy diciendo, Javi. Estoy haciendo una crítica hacia mí mismo y hacia nuestros grupos, nuestros amigos, nuestros compañeros, los que nos acompañan, los que hacen los directos. Einstein decía eso y lo criticamos. Y cuando yo te digo, che, pero el mundo es todo mente, yo lo sé, lamentablemente. ¿Y por qué es mente? Y porque es dual. Y porque precisa de arquetipos. Y porque fue creado así. Yo no lo creo, no lo sé, no lo recuerdo. Pero si lo hizo otro, lo hizo así. Y ahí me veo yo en ver qué hacer una vez que lo reconozco. Lo reconozco. Ver qué hacer. Bueno, digo, bueno, lo reconocí, me di cuenta, me gusta, me quedo. No me gusta, empiezo a ver qué puedo hacer. Bueno, ahí está, pero primero tengo que ver las cosas como son, porque si yo no veo las cosas como son y veo lo como quisiera que sean, estoy haciendo la tapasigno. Lo estoy tapando, estoy en lugar de ver, y esto es lo que decía el Lole, perdón que voy a dibujar un poquito acá, porque es el ejemplo que siempre nos necesitamos nosotros, y lo voy a dejar en 2 segundos, así. La gente cuando ve, este es el famoso proyección, ¿no? Cuando ve la línea para acá y vos proyectás acá un rectángulo y acá proyectás un círculo, ¿no? Un óvalo. La gente, vos sos el observador, no sos ni el círculo, ni el rectángulo, ni el cilindro. Vos sos el observador. La gente se cree cilindro. La gente mira y dice, esto es un círculo. No, son las dos. Esto es lo que estamos diciendo. Esto es exotérico y esotérico a la vez. Mas vos no sos el cilindro. Ahí también es una tercera posición de desprenderse. El cilindro es el objeto filtrado. Es decir, el que vos proyectaste y sobre la pared. Entonces, ¿qué pasa cuando te crees cilindro a la vez? Es decir, decís, bueno, soy las dos cosas. Claro, no es que vos sos las dos cosas, es que vos transitas esas dos cosas, esas dos proyecciones, pero vos no sos el cilindro, vos estás observando la cosa. Indefectiblemente, cuando observás la cosa, que es lo que dijiste en un principio, podés creerte la cosa. Ahí está el punto. Cuando yo observo la creación, y esto lo he dicho muchas veces, una cosa es describir un fenómeno, lo cual la Kabbalah para mí es la mejor descripción de esta obra. No hay mejor, y lo voy a decir hoy, no hay mejor descripción. Ahora, yo me pregunto si tengo que ver absolutamente o hay ciertas sutilezas, ciertas características propias que tengan absolutamente que ver con este obrador y la obra. Que cosas que sí, y me pregunto si hay cosas que no. Yo me las pregunto, tengo mis respuestas, pero me dejo al derecho. Es decir, si hay una parte de ese abismo que corresponde al abismo general o es un abismo propio que viene de otro sitio. Por eso el mito extraterrestre cala. Esa es la pregunta que yo me dejo ahí. Más ahí está lo que dijiste en principio. Si yo me creo este cilindro, yo me creo, es decir, yo formo parte. Y sí, y pienso que estoy integrado como se diga, pero no soy el observador. Entonces ahí voy a la cuestión. Describir una cosa no implica estar de acuerdo con ella. Yo puedo describir fielmente algo, de hecho ese es el trabajo de un periodista. Tiene que describir la cosa tal y como la observa. Pero ¿qué hace? ¿Qué pasa hoy? Vos sabés que no pasa eso. Pues lo sabemos muy bien. No quieren Mejor no digo nada. No quieren decir lo que ven, sino que muestran el círculo o el rectángulo. Y no te muestran el cilindro. Pero vos describime el cilindro, macho, ¿eh? No, ¿qué hacen? Fíjate, en función del cilindro, ven el cilindro y deciden mostrarte el rectángulo. No te describen las cosas como son. ¿Por qué? Y porque a mí el círculo no me gusta, dice el periodista. Pues Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que nos pasa a nosotros todo el tiempo. Javi, nos pasa eso. Te digo que me pasa a mí. No, que sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Como yo quiero que sea esto, entonces niego esto otro. Completamente de acuerdo. Bueno, ahí, ¿qué estás haciendo? Ocultismo. Exacto. Niego esto otro. Entonces, por eso yo no sé si los culpo tanto. Y evasivo, y escapismo. Porque, claro, habría mucho que plantear. Me encanta el planteo que tienes, porque es que, a ver, yo he intentado siempre ser radicalmente honesto y dentro de lo que es mi búsqueda, pues siempre me
siempre reivindico ese valor de abismo del que te estaba hablando antes, ¿no? Del lanzamiento al abismo, dentro de lo que es, bueno, pues oye, vamos a llamarlo así, como decía Robert Masters, un gran psicólogo, tener compensaciones transitorias que me ayuden a estabilizarme temporalmente para no perder el norte, pero luego me vuelvo a lanzar al abismo. Entonces, me encanta lo que has dicho porque aunque bueno, estamos aquí los dos en directo y podemos hacer un planteo bastante radical. Y es que yo sí que observo que dentro de lo que es el cuestionamiento cosmológico se crean dogmas de fe y luego hay, no sé si tú lo observarás, esto es polémico, sé lo que voy a decir, pero creo que hay una gran tendencia a que la propia espiritualidad de fuga, vamos a llamarlo así, ¿no? La evasión espiritual, que decía Robert Masters, se avenga a que desde lo más New Age hayan cogido ciertas tesis TP, las hayan reciclado y las estén usando para crear auténticos, primero, dogmas de fe y lo peor de todo, y auténticos delirios. Creo que yo personalmente lo que estoy tratando de hacer es separar mucho el grano de la paja dentro de ese cuestionamiento porque veo algo que creo que esto daría para un nuevo directo, que ya si quieres un día convocar una mesa redonda para hablar de algo que me preocupa un poco y es la gran infantilización de la sociedad. Como tú bien dices, está muy bien coger y ver a los otros. Bueno, a los otros pueden ser desde los que ocultan o puede ser a esa gran masa, ¿no?, de la humanidad que no quiere enterarse de nada, que vive absolutamente infantilizada, pero dentro de lo que es el campo disidente y alternativo también hay mucho escapismo, hay mucha fuga. ¿Por qué? Porque no llegaron a los axiomas que sustentan su cosmovisión. No cuestionaron sus propios axiomas. Efectivamente. Si vos cuestionás la religión, tenés que llegar a una profundidad de tal manera que vos sepas que estás construyendo una nueva religión, lo cual vos lo estás diciendo, pero lo sepas. No que lo vendas como que no, esta es la verdad, ¿eh? No, señor, ¿qué verdad? Usted, por eso yo dije que era un verdadero, trataba de serlo. Con mis errores, con posibles muchos, incluso hasta que piense que no tengo, porque eso es lo que nos pasa, igual sé que los tengo. Es decir, yo no sé si estoy despierto, diría una vez el doctor Mate, pero sí sé que estaba dormido. Eso ya me marca un norte. Entonces, si yo sé que está dormido, entonces me voy a meter un autocachetazo todo el tiempo. Para eso sirven los camaradas. Loco, un cachetazo, bueno, no sé, en España se entiende, ¿no? Es un bife, Perfectamente, sí. Y también la amada para el otro lado, que es la razón de lo que yo te decía hoy del corazón y la espada, ¿no? Entonces, esto que vos decís es clave, ¿por qué? Porque creo, y ahí empieza una discusión polémica, que hay cosas que son intransferibles y que yo no sé si puedo transferir el coraje, el valor, el honor, y todos esos elementos que obviamente son universales, pero que podemos compartir. Entonces, no sé si eso puede ser. Es decir, entonces, si eso no es, no puedo yo exigirle a alguien que comprenda lo que yo comprendo. No puedo. No puedo porque no sé si tiene el coraje que yo sí tengo para atreverme a cuestionar, pero no desde la mente nada más, ¿eh? No, es que es superior, ¿eh? Es que es Estamos superior a hablando la de un mente. cuestionamiento de todo, no es es solamente que... a cuestionar una información. No, evidentemente. Es que fíjate, o sea, lo que estás hablando aquí es muy gordo. Y ahora te dejo continuar, porque claro, o sea, según... A mí siempre me gusta citar a, pues bueno, la gente que voy estudiando. Otro gran argentino, mi maestro Nahuan, del canal Intihuaca, que es maestro en sanación y, bueno, es un experto entre otras cosas, en teosofía. Y bueno, yo de teosofía no he estudiado, sé que es muy polémica, sé que Blavatsky es muy criticada y demás, pero bueno, hay que indagar en esa gente, ¿no? Es lo que tú me decías antes, o sea, es decir, el hecho de que yo esté adscrito a esta revisión cosmológica no significa que no vaya a haber libros como este, el Mashe Bereshit, ¿sabes? Y que vaya a las fuentes, luego hablaré de una de ellas. Bueno, ¿por qué te digo todo esto?
Dentro de la teosofía se habla de la hipótesis de las razas raíz. Dentro de lo que es la mecánica del tiempo cronológico, todo se establecería precisamente en un tiempo que realmente sería cíclico, ¿sabes? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Es muy interesante cuando vas viendo que desde la teosofía nosotros estaríamos ahora presenciando lo que es la finalización de la quinta raza raíz, que se ha encargado del desarrollo, esto es muy interesante, del desarrollo de la mente concreta o mente inferior del ser humano. Y estaríamos haciendo un salto a una mente más abstracta, mucho más intuitiva. No estamos hablando de conceptos, ¿cómo decirlo?, más tangibles. Tú has hablado de conceptos abstractos. Y la labor de un ser humano en este salto evolutivo, si es que lo está ocurriendo, yo personalmente lo siento, a mí me parece que es bastante coincidente con lo que yo Alguien siento te y lo que diría, estoy es la era observando. de Acuario. Claro, es que es eso. Eso es otro filtro. No Y la importa, cábala, y la cábala la era mesiánica. claro. Y precisamente este canal se llama Surfeando el Kali Yuga porque esto daría a una nueva extensión de conciencia con otro treta, Dapala Yuga, Satya Yuga, etcétera, etcétera. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que ahora nosotros estaríamos siendo una generación eslabón en el desarrollo de lo que es la mente abstracta, que ya empezamos a sentir dentro de nosotros, pero es que tú lo acabas de decir. Es que tú no puedes transferir a otros lo que es tu nivel de arrojo, de coraje, de honestidad, etcétera, etcétera. Pero lo sabes reivindicar dentro de ti, lo sabes ver, sabes que es algo real. Precisamente eso también te Y, empodera como ser que va más allá de lo meramente material, ¿sabes? Pero es que esa es la labor. Y el desarrollo de esos conceptos requiere, de nuevo vuelvo a aludir, el lanzamiento al abismo. Porque no se puede trabajar algo tan sumamente sutil desde un plano, vamos a llamarlo así, desde una zona de confort, ¿sabes? Te obliga a esa honestidad radical y a rasgar constantemente velos. Pero hay que estar preparado. y ahí voy a esto. Tomando lo que dijiste, vos lo percibís y a su vez lo percibís en el otro. Y ahí es donde vos, y las películas las muestran, Javi. Aparece un tipo y le dice dos palabras y el otro comprendió todo y se miró a los ojos y lo tomó como un maestro. ¿Y cómo sucede eso? Ah, no, a las películas sí, nada, la realidad no funciona. Y ahí te coincide, eso se llama la sincronicidad o el kairos o el camarada de la época. El problema es que, claro, el alma en sí, lo voy a decir así, que se me entienda, quiere espaciotemporalizar eso. Ese amor que viviste ahí, que todos los días quiero, ¿ves? No, que eso sucedió, fue verdadero. No es que no te amé, sucedió. Más ahora estamos en otro aspecto, quizás es otro aspecto. Y eso sucedió y tomalo como algo kairótico, algo que sucedió, que fue un momentum. Y esto pasa también con las amistades, que sí son espaciotemporales. Pero el camarada puede ser del momento, el que te sirve para hacer un salto. Ah, totalmente. Es decir, no puede ser siempre el mismo. Incluso puede no ser el mismo. Puede que ese camarada que alguna vez lo fue, para ese momento de espalda con espalda, ahora después es otro, pero ese sí quedó como amigo. Y sí, más por supuesto que la camaradería incluye la amistad, pero no son lo mismo. Porque la camaradería, Javi, es un concepto que requiere en el proceso de individuación, de iniciación. Son aquellos maestros que aparecen en tu día para destrabarte o para meterte un cachetazo. Y puede ese no ser un amigo, incluso hasta te molesta cuando sucede a veces. ¿A quién? Y bueno, a esta personalidad que se quiere eternalizar. Por eso el sistema, y alguien diría la sinarquía internacional y mundial, te pone una foto. ¿Para qué? Para frenar el proceso de Kali Yuga. Para frenarlo. La foto es estancar el movimiento. Es decir, quiere que eso se quede frenado ahí y que vos no continúes. Pero no en términos, no lo piensen en términos que continuar, en términos evolutivos, no, continuar tu recorrido. Quiere que te quedes ahí. Por eso, fíjate, el mito de la serpiente, que significa siseo, que alguien te habla al oído,
produjo dolor. Pero salieron de un lugar donde estaban cercados, ¿eh? Uy, cuidado, ¿eh? Permíteme meterte una cuña, porque esto me ha encantado. No sé si hablaste de ello con Jonathan. No me Ya acuerdo. ya sabes que la Cábala tiene la famosa gematría, ¿no? Donde las Sí. palabras tienen números. Bueno, pues fíjate qué interesante. Pues resulta que la gematría de Nagash, que es serpiente, si mal no recuerdo, me parece que era 26. No recuerdo muy bien, tendría que buscarlo. Bueno, pues 26, si es que es este número, sé que comparten gematría. La gematría de Mosiah, de Mesías, es la misma. Mesías y serpiente tienen el mismo valor. Por lo tanto, te está diciendo, ojo, porque igual estamos satanizando al que realmente está acogiendo y poniéndote delante el árbol del conocimiento del bien y del mal. Genera la dualidad por un lado para que esto se ponga en funcionamiento y al mismo tiempo, te está acogiendo y te está mostrando y te está diciendo, oye, pues que hay algo más. Mira, permítame hacer Dale, dale. un pequeño apunte, como dice el chico de Revelando el Velo, un toque de color, un apunte de color. Mira. Porque esto es bastante interesante. Mira. Vamos a ver si lo puedo compartir. Un momento, compartir pantalla. A ver, espera, ¿eh? Vamos a ver, aquí. Aquí lo tengo. Mira. Génesis 3:22. Entonces el Señor Dios dijo, he aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Eso es lo que pasó después de la serpiente. Cuidado ahora no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida y como ahí viva para siempre. Es decir, después de completar el proceso de conocimiento en la dualidad, vuelves precisamente al uno para darte cuenta de que realmente eres eterno. Y cómo viva para siempre. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Es el mismo fractal que tú estás comentando. Te perpetúo con una imagen o con una capiti diminuti en un documento para que creas que eres un ser mortal. Esto es muy interesante, por cierto, Dani, y permíteme poner otra nota de color, porque Génesis 3:22, que alude a esto, ¿no? Es decir, lo que justo podríamos decirlo así. La divinidad dice, después de que el hombre coma del árbol del conocimiento. Bueno, pues Génesis 3:22. Dani pregunta, ¿cuál es la sociedad secreta que tiene el 3:22 dentro de su logotipo? Los Skull and Bones. Vaya, pues ahí lo tenemos. ¿Por qué 3:22? Por este versículo. Claro, y ahí está, encima el símbolo es la muerte. Exacto. O sea, en realidad es como una especie de calavera, bueno, pero además la muerte es el 13. Pero a la vez el 22, ¿quién es? El loco. Ah, el tarot. Claro. Claro, en el tarot, el 13 en el tarot de la muerte, pero el loco es el 22, es el que hace todo el recorrido. Y no es casual que Parsifal, mira, me meto en otra línea, era el loco puro. Nos dice Martín, es también el ciclo de Saros invertido. Claro. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que cuestionar no es solo desde el paradigma de la mente y que el problema está cuando nosotros queremos ver las cosas y ponemos una tapa signo y nosotros estamos produciendo una cáscara sobre la cosa. Por eso yo dije en el directo de Fanático que el fanático es aquel que se para en la puerta, es un guardián del conocimiento, pero no entra ni deja entrar, tal cual como decía el Cristo a los fariseos. Entonces, por eso es fanático, porque defiende algo, porque roza la superficie. Y es como cuando te dicen, ¿y vos sos fanático? Esto y sí. Y viste cuando te hacen tocar, comer como un chocolatito, te hacen probarlo nada más y te lo sacan. Ese es el fanático, porque es un guardián. Entonces queda así, ahí adentro hay algo bueno. ¿Y qué pasa si te comías el chocolate entero y resultaba un sabor amargo? Y te hicieron solo probar la superficie. Capaz que no lo querías comer. Después te diste. Entonces, ¿qué pasa cuando entras y perforás eso? Es decir, lo atravesás. Atravesar significa a través de, ¿no? Incluso podés egresar, como se hace en una escuela.
también en la escuela iniciática se egresa, ¿eh? No es para quedarse a vivir. El problema es que nosotros nos queremos vivir. Bueno, ¿qué es lo que dentro de nosotros quiere quedarse a vivir en algo? ¿Y qué es lo que dentro de nosotros quiere continuar? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Y cómo conviven esos dos? Esa es la espiritualidad, Javi. Espiritualidad es vivir conforme al espíritu. Espiritualidad. Ahora, obviamente, ¿qué es espíritu? Bueno, ahí empieza. Pero espiritualidad no es decir espiritualidad, es ser, hacer y decir. Logos y bios, espíritu. Vivir conforme al espíritu. No decir solamente o decir que hago. Y lo vuelvo a explicar. Hay algo de nosotros que se quiere quedar y hay algo de nosotros que quiere seguir o se quiere ir. Por eso buscamos la libertad, aunque pueda parecer muy utópica, o la liberación, diría yo, ¿no? Nosotros tratamos de hablar de liberación y no de libertad. Por eso cuestionamos y decimos, loco, porque decimos, y conocerás la verdad y la verdad será libre, porque lo que importa era la libertad, lo libre, no la verdad en sí, que te puede encerrar. Sí, acá tenés esta verdad, sí, la verdad que estás encerrado en este mundo, por ejemplo, ¿no? Ahí está la verdad. Y sí, vos me vas a decir, Javi, que te vas bueno, listo, chao, gracias, y te fuiste. ¡No! Te vas a empezar a preguntar, porque ese es el espíritu humano. Che, y esa es la manzana, el fruto, la gnosis. Edad. Es ese, che, me dijeron, y viene alguien que te decía que no sabes si sos vos mismo proyectando una serpiente afuera, que es ese otro. Entonces, está ahí, hay que dejarlo. Y cada quien tome lo dado. Porque uno tiene que seguir, no es que yo acá ponga, pero al final dudas de todo y no tomo posición. Acabo de decirlo. Por ejemplo, cuando dijiste, bueno, yo no coincido en esta parte, esto, y tengo que partir de un axioma para seguir. ¿Pero por qué tengo que partir de un axioma? Tengo que tener una religión para vivir. ¿Por qué? Bueno, porque así también tengo que tener una cosmovisión, un suelo al que pisar. Si no, no. Es decir, así como funciona para el cuerpo, el tener que apoyarme en el suelo, o sea, acostado o parado, como sea, también lo es en la mente, es decir, tengo que partir de un paradigma, un marco teórico, unas ideas, de una religión, llámela como usted quiera, y una voluntad, es decir, una política. No puedo no tener alguna de las cuatro, porque si usted evita una, entonces no tiene referente. Yo cuestiono, perdón, ahí te dejo, Javi, cuestiono. No, al contrario. Lo cuestiono, es decir, lo pongo sobre la mesa para saber si no me estoy con el control en la mano bueno, y cada vez que me resuelve la cosa otro, pero no quiere decir que no lo tenga. Lo que nosotros decimos, y por eso cuestionamos a estos muchachos, yo no tengo problema con su religión, muchachos. Quantum Fracture, quien vos quieras, pero díganlo, porque ustedes están engañando. Ustedes no están haciéndose cargo. Y está fenómeno si es tu religión. Pero ustedes le engañan a la gente diciendo que esa es la verdad. Eso es lo que nosotros creemos. Pero después si vos decís, bueno, sí, la verdad que yo creo en esto, creo en la ciencia. Listo, muy bien, viejo, fantástico, pero que el mundo lo sepa, ¿eh? Porque después a nosotros cuando cuestionamos, ¿sí? Pero ustedes son religiosos, pero no hay nadie que no pueda creer. Aún como te dije yo, aún el más gnóstico, ateo, lo que sea, dice, yo creo en mi información. Es lo que te iba a decir. Convence a Snowball, a Quantum Fractum y a toda esta gente. Convence a un ateo materialista de que es religioso. O sea, es que, claro, o sea, ¿tú te crees que esta gente va a ver que dentro de lo que eso... Por eso te dije, Javi, perdón que te interrumpa de vuelta. No, al contrario. ¿Por qué no lo va a hacer? Por el mismo motivo, ¿sí?, de que nosotros no queremos ver las cosas como son. Por el mismo motivo que vos decís que hay una elite que te controla, que sí no es que no es cierto, pero la pregunta es ¿por qué lo hace? ¿Por qué funciona? ¿Y por qué funciona? Porque hay algo en el ser humano que está calando
Si yo me invento algo que es una mentira deliberada absolutamente, no funciona y menos se va a sostener durante años o milenios. Hay algo de verdad ahí. Bueno, extraiga usted ese antídoto del veneno de la serpiente, transmútelo y úselo. Por supuesto que usted se para en la posición de, bueno, pero lo que yo quiero es hacer a liberar al mundo. ¿Y qué pasa cuando usted hace esa trayectoria? Se topa con la realidad. ¿Cuál es la realidad? Lo que hablamos al principio. Todos en una mesa van a comprender lo mismo de lo que acabas de decir. Entonces, ¿qué tal si ellos alguna vez le quisieron decir la verdad a todos? Y vamos antes. Y vos no te enteraste. Y quisieron decir la verdad. La verdad en el sentido de lo que ellos descubrieron. Y la gente dijo, no, no, no. ¿Qué tal? Entonces, cuidado, porque no es tan fácil, ¿eh? Porque a veces los sujetos están presos de sus propios argumentos. A Y veces. eso, bueno, siempre. Es que Y, y claro, te, y te lo voy a decir que nos sucede mucho más a nosotros, ¿eh? por supuesto. Y No, por que eso, este come esto, que aquel no, que el otro que no hombre, puede tomar aquello, que aquel, hombre. loco, aquel se tomó un ibuprofeno. No, no, aquel, mira, miró la televisión el otro día. Mira aquel, boludo, se sacó una foto con. Bueno, ¿qué pasa, muchacho? Me encanta que te refieras a esto, porque te lo he dicho antes. Es que, claro, ahí está. Es que precisamente si estamos Yo cuestionando. estaba mejor en la otra religión, ¿eh? Me dejaban más Claro, tranquilo. claro, es que ese es el punto. Es que al final se convierte todo en un dietario, ¿no? De ritualística, vamos a decir. Tú lo acabas de decir. Es que es una ritualística y no lo asumimos como tal, ¿no? Pero bueno, claro, ese es el punto. Precisamente ese cuestionamiento constante, ¿no? Ese despojado de capitas de cebolla para, bueno, pues oye, tener y vuelvo a citarlo, esa honestidad radical que nos conduzca al hecho de no caer en nuestra propia trampa, ¿sabes? Pero claro, cabría esperar si estamos preparados para ello. Hay una cosa que me ha gustado mucho cuando estaba reflexionando un poco sobre, bueno, pues estas cuestiones que estamos tratando, porque tampoco sabría coger y conceptualizarlo en un punto, ¿no? O sea, siento más la vibra que tiene. A veces pienso si el carácter protagónico de esto que llamamos la élite realmente se trata casi se trataría como de profesores con ganas de marcha para, bueno, pues coger y decirnos, oye, mira, no os lo vamos a mostrar todo porque tenéis un papel protagonista en toda esta historia y tal vez sea vuestra labor pasar las reválidas que nosotros os planteamos. No lo sé, simplemente es una hipótesis infantil que lanzo. No, no, y te voy a decir más. ¿Quién nos dijo a nosotros que ellos tienen la obligación de decirnos la verdad? Buen punto, buen punto. Tal Está vez, en, no es- está en el Oye, deber tuyo ir a buscarla. es lo que te iba a decir, es que lo que te iba a decir, tal vez nuestra pereza, tal vez nuestra gana. El otro día se lo comenté, creo que fue a Julio, en las charlas que tengo en Canal 5 con él, que de vez en cuando participo, le dije, es que todavía muchos querríamos estar, no es mi caso, pero tal vez muchos querríamos seguir todavía en 2019. Y hay que aceptar el cambio de paradigma para una de las cosas que yo siempre reivindico, que es el patrón de la actividad, lo que Antonio Blay llamaba la actualización progresiva y también la actualización como concepto, que tú que eres muy experto en palabras, la actualización como hacer un acto, como crear desde lo activo. Vamos a dejarnos ya de enanas metafísicas que nos llevan a quintas dimensiones y empezar a reivindicar el hecho de que estamos aquí ahora en este plano material y que como tal, oye, si tanto estamos hablando precisamente de cuestionar la realidad del plano en el que vivimos, bueno, pues vamos a empezar a maniobrar con las manos y con los pies sobre el plano en sí, ¿no? El otro día se lo decía a mi pareja, reivindico mucho el hecho de aprender a coger una azada y plantar unos tomates, ¿sabes? Así que creo que es hora de coger y de empezar a dejarnos un poquitín de tantos devaneos, porque yo, mira, Dani, te lo digo sinceramente, no sé si existió Tartaria, no sé si Fomenko está en lo cierto. Lo que sí sé es que, bueno, pues hay un tsunami que se viene y que tenemos una parte activa en nuestra creación factual de una realidad que se puede hacer desde lo más diminuto. Y creo que es hora de reivindicar un poquitín eso. Lo que pasa es que hacerse responsable o ser responsable
No es un tema fácil, ¿eh? Porque eso trae luces y sombras. Porque como a uno, cuando expresa una opinión del otro lado de gente que les cree, yo decía, pero no tiene que pasar eso. Pero vuelvo al punto. Pero hay gente que me cree a mí y yo hay gente que le creo. ¿O usted no le cree a nadie? A ver, vos, Javi, yo soy un generador de contenido, tengo 150.000 millones de seguidores. Esa persona también cree en alguien. Por eso Obvio. necesité a Quantum. Entonces, si esa persona cree en alguien, vos crees en alguien, entonces hay gente que te cree a vos también. Y si te cree, no, pero esto no debería pasar. Otra vez, ¿vemos las cosas como son o como yo quisiera que sean? Hay gente que te sigue y te cree. Y si te cree, entonces vos tenés que saber que hay una responsabilidad detrás. No, una responsabilidad no implica que yo voy a oficiar o no sé cómo explicarlo, ejecutar por el otro, sino en el a priori, en el cuando yo voy a ser claro para expresar mis ideas, en el cuanto yo puedo ser claro al decir y hacer. Porque después pasa esto, que es lo que nos pasa a nosotros. Si yo no soy claro, no soy verdadero, oculto cosas, cuando eso aparece, alguien viene y te dice, che, yo lo vi a Juanito que estabas haciendo tal cosa. Y para esa otra persona se cayó algo. Después vemos si esa persona es responsable o no. Pero mientras tanto, la confianza es uno de los elementos más importantes de este mundo. Y lo que menos existe hoy es eso. Tal es la falta de confianza, como decía la canción en Cree que en qué confiar, que precisamente es por eso que hay una tasa de crecimiento en la conspiranoia. Hay que decir la verdad. Me encanta que lo traigas a colación porque precisamente antes fuera de récord, bueno, vi a lo largo del día como ese suscriptor que ha escrito en mi grupo de Telegram me había mandado, me había mandado un vídeo estupendo que lo voy a compartir en el chat general, que era los 7 errores garrafales de la conspiración. Y hablaba completamente, es que todo lo que hemos tratado en el directo ha sido un poquitín, ha ido sin plantearlos, ¿te acuerdas, no? Que te había dicho del planteo de estos 7 puntos y sin quererlo, sincrónicamente los hemos tratado, porque hablaba de eso. Claro, Y es que se es caen esos esa delirios. sociedad. Es que es esa sociedad, porque ahí está la cuestión. Javi, ¿para qué sirve todo esto que estamos haciendo? Para la vida, no para acá. Acá es en el lugar donde uno está entrenando. Acá Totalmente de estamos acuerdo. entrenando. Pero después yo salgo y no está Javi, y no está Iru, y no está el Rafa, y no está el doctor Mate, porque justamente lo que nos ha hecho esta tecnología es que podamos encontrarnos estando vos a tantos kilómetros de distancia. Pero después yo apago acá y no está Javi. Hay una persona que va al gimnasio, hay un tipo que acaba de cruzar la esquina, y todo lo que acabo de practicar lo tengo que aplicar ahí. Vuelva usted al lado y no está Javi ahí. Y no tiene que estar. Mejor si no está, porque quiere decir que entonces estamos más desparramados. Quiere decir que abarcamos más territorio. Porque si estuviéramos todos juntos, ¿de qué vale? Entonces, mejor si no estamos todos juntos. Más si yo solo apago la computadora y cuando voy afuera no hago lo que digo, no expreso mis ideas, que me da el mote de conspiranoico, de anti no sé cuánto, de lo que sea, ¿sí? Esas son las etiquetas. Si a usted lo hieren y no quiere decir porque después lo hieren, por supuesto que no todos tenemos la misma personalidad, aquí es donde vuelvo a juntarme con los míos o en un encuentro a darnos fuerza para volver a la vida y continuar. Ese es la espiritualidad. Ahí está la espiritualidad. Cuando yo ahora salgo y que me voy a ir al gimnasio más rato probablemente y me encuentro con tal o cual y que encima usted no necesita tampoco hablar. Y ahí es donde aparece, por supuesto, el paradigma de la religión de cada quien. La gente misma se acerca.
se acerca y te pregunta. Porque si usted expresa cosmovisión, usted es arte. Si usted expresa cosmovisión, se le nota en su rostro. Su máscara se parece a su rostro. Y ahí entonces donde la gente se acerca. Se crea algo increíble, ¿no? Mi amigo y maestro, Nawan, siempre habla de que hay un influjo, ¿no? Que se expande más allá de lo que es, la propia, el propio mensaje, ¿no? Que hay un campo, ¿no? O sea, lo que él llama la burbuja, ¿sabes? Y claro, es que has hablado de un valor muy importante que resumiría en una palabra muy sencilla y muy hermosa, que es la coherencia. Porque claro, la verdad irriga tanto, ¿verdad? Irriga, pues eso, de tus propios actos y te llevan a obrar en consecuencia. Me ha encantado, por cierto, dentro de la reflexión que has hecho, porque estaba fantaseando un poco, ¿no? Con respecto a, bueno, ¿y si la propia vida es eso? Es lo que acabas de decir, ¿no? Y si la propia vida, si nos ponemos ya un poquitín en devaneos más metafísicos, si precisamente lo que haces al desencarnar es recobrar fuerzas para luego bajar aquí a la cancha, ¿no? A coger y a foguearte, ¿no? En lo que implica el todo, ¿sabes? Cuando usted más se aísla del mundo y usted se cree luz, entonces usted no se da cuenta que está dejando la luz afuera del mundo. Ahí eres el ángel caído, precisamente. Es decir, si usted abandona esos lugares porque yo ya me di cuenta y me voy de ese lugar, entonces lo que usted sabe no está más en ese lugar. Entonces esa pequeña información, luz, como usted quiera llamarlo, lo que sea, no está más ahí. Entonces usted fíjese en ese pensar que porque entonces yo no me quiero juntar con aquel, y yo no estoy diciendo que esto es sin estrategia. Por supuesto que usted no va a ir sin estrategia porque a todos no le hablas por igual, porque no le habla ni siquiera por igual ni a su compañero de trabajo, ni le habla por igual ni a su abuelo, ni a su primo. No pretendo yo que haga y que mantenga una línea. ¿Y por qué no lo hace, vio? ¿Usted es un ocultista? Es que volvemos al punto, Javi. Y sí, la respuesta es sí, porque usted tiene que saber cómo estratégicamente, porque además ni hablar cuando el otro te conoce, cómo llevarle esto que aprendí. Por eso yo cuando empecé estos temas, Javi, yo le decía, muchacho, a mis ex compañeros de ingeniería, yo estudié física y matemática con ustedes, ¿eh? ¿Que ahora yo me volví loco? Esa es una opción. O debe ser que yo me di el derecho a cuestionar otra cosa ahora. Porque ustedes estudiaban conmigo, ¿eh? Y es más, hasta a veces me preguntaban ejercicios a mí, quizás que yo sabía y que no. Y ahora que yo no sé nada, de repente ahora porque yo pienso distinto, yo no sé nada. Bueno, que eso lo haga el resto. Nosotros no podemos hacer eso. Digo no podemos si nos ponemos en el papel de jueces de la vida, acá como diciendo, ves, son dormidos y yo estoy despierto. Entonces vos no cometas el mismo acto. Porque si vos decís que vas a crear la realidad, estás haciendo lo que hace Albert Einstein. La frase de Einstein. Si la realidad no se condice con el experimento, cambia la realidad. Ah, mira vos. Vaya. La realidad no se cambia a través de eso, sino que lo que estoy diciendo no es que cambie la realidad. No estoy diciendo que eso no se puede hacer. Lo que estoy diciendo es porque la realidad se va a cambiar cuando usted se ponga en un lugar. Lo que estoy diciendo es, no lo haga para evadir. Hágalo para ejecutar, porque Einstein lo decía para que le cuadren los cálculos, ¿eh? Modificaba la realidad para que le cuadren los cálculos. No es el punto que usted cambie la realidad para que tenga razón, sino que la transmute y la transforme para que emerja la verdad, la belleza y la vida. Y todas las logan que usted quiera. Vaya melón que estamos abriendo. Te comento, porque ya hemos alcanzado la hora y media de programa y estoy encantado, ¿eh? Seguiría hora y media más. Luego pasa que, bueno, Me parece una charla, vos pusiste charla y al final quedaron temas en el tintero. Ha quedado, sí, no, de hecho ha quedado muchas cositas, pero bueno, que luego te compartiré en privado para que las tengas, porque yo creo que incluso pueden gustarte mucho, ¿no? De cara a lo que es tu propia investigación. Sí que te comento y te lanzo aquí en público que, bueno, estoy preparando un coloquio para dentro de seguramente un mes o algo así, en el que vamos a tratar de un tema que he tratado ya con algunos otros compañeros en algunos otros canales, que es el tema de la evasión espiritual.
Y como hemos tratado un poquitín este tema, comentarte que estás más que invitado, ya te pasaré datos y a ver si puedo encuadrarlo, porque podemos tratar muchos de los asuntos que hemos estado hablando en este último tercio del programa. Creo que vamos a dejar abierta esa cuestión para ese coloquio. Decirte que, de hecho, vamos, estar encantado de si en un futuro quieres, pues eso, volver otra vez para plantear más temas que han quedado pendientes. Y no sé, si quieres comentar alguna cosita, Dani, desde aquí darte, vamos, las gracias. Para mí ha sido una gozada, porque creo que hemos tocado muchas cuestiones, hay muchas ramificaciones a las que llevar y me ha gustado mucho ese planteo del cuestionamiento constante y de la no creación de dogmas que precisamente nos cristalizan y van matando el dinamismo y la propia naturaleza de la vida que implica, ¿no?, esa apertura. Así que el micro es tuyo. Gracias, Javi. Gracias por la invitación. Yo creo que el mensaje es ese. Este es el lugar para entrenar. Estos son lugares para ir y aprender. Pero después usted tiene que ir y competir. ¿En qué sentido? Bueno, es una palabra porque usé la palabra entrenar, ¿no? Usted afuera después vaya y plasme y desarrolle y exprese lo que usted aprendió en el entrenamiento, que son estas redes, que son estos directos, que son estas charlas. Y por supuesto, como todo entrenamiento, usted entrena para ser mejor. ¿Para ser mejor dónde? ¿Acá en el directo? No, para ser mejor en la vida. No, sí, yo soy el mejor de YouTube. Ah, mira vos. Entonces, claro, yo entiendo esta era, fenómeno. Pero eso es lo que ellos buscan, que usted sea el mejor en YouTube. Que usted tenga la mayor cantidad de likes, que sea el que tenga mayor suscriptores. Por supuesto que eso hace bien. Por supuesto, porque uno cuando ve que hay mucha gente que está al otro lado y que sobre todo cuestiona, que comparte, que opina, quiere decir que hay alguien del otro lado. Que hay alguien que está cuestionándose, que está preguntándose, o que te cuestiona a vos mismo, que estás dando una opinión, o que te contrarrefuta. Y está perfecto. Y eso es el punto. Producir algo para ser mejor. Para ser mejor tenés que juntarte con los sabios y serás más sabio, dice por ahí alguien. Y para ser mejor tenés que juntarte con alguien que es mejor para aprender de él. Más luego, para mí, estos directos, estas conversaciones. Luego aplíquelos. Y por eso digo, cuando usted entrena y después ejecuta con estrategia. No estoy diciendo que vaya y a todo el mundo y haga lo que... Y entonces, sí, no, porque por eso tenemos una máscara, personalidad. ¿Para qué? Para cubrir su rostro. Lo que importa acá es que esa máscara cada día se parezca más al rostro y no y viceversa. El problema es que acá, como nos dimos cuenta que la máscara no era yo, entonces algunos dijeron, bueno, entonces hay que eliminarla. Y eso es como el habitante que vive en una casa que no tiene paredes. O como una expresión de José Hernández, alguien diría, es masón, sí, que dijo, los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Los hermanos son los afines, por supuesto. Entonces, digo esto porque eso responde a una protección. Yo sé y puedo estar tranquilo porque Javi me está representando en tal lugar. Pero si confía en mí, él sabe que lo estoy representando en otro. Y eso está perfecto. Y eso es lo que sirven los encuentros. Ustedes tendrán uno el 21 de enero ahí. Nosotros el 16 de marzo tenemos uno en Córdoba. Más allá de la información, lo que importa es si uno estuvo en el campo de batalla durante este tiempo, es, bueno, venga y nos abrazamos y nos lavemos las heridas, como hace siempre el misterio de amor, al guerrero. Pero luego hay que volver a la batalla, en esta guerra mágica, en esta batalla guerrero mágica, por eso hablamos de estas cuestiones metafísicas, porque es mágica también. Entonces, yo voy a eso, Javi. La espiritualidad es vivir conforme al espíritu para la vida. Acá practicamos, acá ensayamos, salimos luego a la cancha, como dijiste hoy, a jugar el partido, a jugar al fútbol, a jugar al deporte que se te ocurra,
siendo la mejor versión de nosotros mismos. La mejor versión de nosotros mismos. Porque lo que la gente ve es nuestra personalidad. Por eso que esa personalidad se parezca al rostro, al verdadero ser que cada uno es. No que la quito. Porque si usted no la tiene, ¿sí? Si usted no tiene esa... Mirá lo que te voy a decir, Javi. Hasta las frutas tienen cáscara. Tengo que... Iba ya a despedirme, pero... Porque, bueno, la verdad es que me encanta. O sea, has hablado del vivir con arete de los estoicos, y lo tengo que decir porque justo poco antes de ya estar encarando este final, mira quién ha aparecido por aquí. El gran Guille Booth. ¿Sabes que Guillote, un grande. bueno, con él tengo pendiente hablar del estoicismo, ¿no? Que me lo recomendó. Y me vas a permitir Sí. terminar con una frase de... A ver si la encuentro. La tengo que encontrar porque no sé si la tengo por aquí apuntada, a ver si os lo puedo compartir. Si no, no sé si está aquí, ¿eh? Un momentito. A ver, vamos a ver si la encuentro. Es una frase del gran Antonio Blay, que es este autor del que te he hablado, ¿sabes? Que adoro. A ver si la encuentro, vamos a ver. Porque va sobre precisamente esto que estás comentando. A ver, vamos a ver. Un momentito, ¿eh? Si no, la tendré que dejar para otro momento. No, no la encuentro, qué lástima que me ha hecho. Lo tendría que tener por ¿No te el la WhatsApp. acordás si más o menos, como dice? Es un poquitín compleja, ¿no? Pero bueno, básicamente lo que habla es de la realización. Es que me parece... la voy a buscar un momento, mira. Si me permitís, porque creo que puede ser un bonito Sí, colofón para esto que hemos estado sí, 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 hablando. sí. Vamos a ver si la encuentro por aquí. Porque sé que se la mandé. A ver, Pero un bueno, momentito. básicamente yo creo que ese es el mensaje, Javi. Más Ujú. allá de que hay distintos referentes de temas que tenemos para hablar y que va a haber más para adelante, al final uno siempre, en mi caso particular, concluye eso. Entonces, Sí. lo que nosotros vemos es que si yo mañana veo que Javi se presenta como candidato a alcalde de su ciudad, al final nos traicionó. No sé si estoy tan... Porque eso es lo que yo quiero entender. Ay, fíjate que, ¿vos te acordás que en un principio lo primero que hacíamos era ponernos contentos cuando nuestra información estaba en el mainstream? Existimos, nos pedíamos reconocimiento. Es más, buscábamos que divulgar. ¿No es que se dice eso? Y cuando eso aparece en el mainstream, al final hacemos lo contrario. Pero si yo conozco a Javi y es un individuo, entonces yo sé en lo profundo de mí mismo y de yo mismo que no entiendo quizás no lo entiendo, quizás no sé por qué está ahí, pero si Javi es un individuo, porque lo conocí, porque lo comprendo, porque intercambié, entonces él sabrá por qué está allí y qué estrategia está usando. Entonces cada quien recuerde que si alguno de nosotros está en cualquier lugar, cualquiera, el que se te ocurra, y yo reconozco que el otro es un individuo que transita su argumento, entonces ese es el verdadero el proceso de individuación. El individuo, lo que dijimos recién, es el que se da cuenta que tiene esos valores universales y esos principios, pero que también es capaz de reconocer en el otro. Pero inmediatamente si yo lo acuso de lo que fuere, es porque tengo miedo de haber sido engañado. Y además si lo acuso, estoy negando a Javi. Estoy negando a Javi. Estoy negando que Javi, que yo conocí un individuo. Después puedo no entender. Puedo no entender por qué está ahí, qué sé yo, bueno, se metió ahí, qué sé yo, hizo aquella. Y no solo ahí, capaz que mañana estás en una banda de, no sé, viste, aparece el Javi en el Colón, acá en Buenos Aires, qué sé yo. Se vendió! ¿Se vendió? ¿Qué es eso? No, quizás Javi está en ese lugar haciendo cosas que vos no sabés. Yo no lo sé. Pero si yo confío en el individuo, me paro ahí.
Yo prefiero, y ahí sí es paradigma de religión, si yo conozco al otro y lo considero un individuo, confiar en el individuo. No puedo intelectualizar, no puedo entender, no sé, pero confío en el individuo. Esa es nuestra orientación. Te mando Porque ese ahora, es ¿eh? el, porque ese es el mundo, Javi. Porque ese es el mundo, Javi. ¿A dónde vas a estar, Javi, si no? ¿Entendés? ¿Dónde lo voy a encontrar, Javi? Lo voy a encontrar en el mundo. Y esto es una frase crística. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes. No son del mundo, pero están en el mundo. Entonces esto es lo mismo, muchachos. ¿Dónde estoy diciendo que se tiene que plasmar la espiritualidad? En el lugar que usted se considere, sea que ahí esté lo más rancio del mundo. Si usted es un individuo, si usted realmente logró ese proceso de individuación, ese despertar, hay un pasaje que también dice, caerán 10.000 a la derecha y no sé cuánto a la izquierda, y usted se mantendrá firme. Eso es un individuo que confía en otro. Mas si yo enseguida te señalo, Javi, estoy pensando implícitamente, aunque no lo diga, que alguien te cooptó, que alguien te dominó, o sea que sos débil, que sos frágil, que sos manipulable. Sí, sí, todos somos manipulables, pero yo estoy por eso posicionando un axioma. Si Javi es un individuo, entonces donde esté es Javi, independientemente de los argumentos que transite. Sobre eso nos paramos nosotros. Pero es que, claro, todo esto que estás comentando demanda precisamente ese proceso de individuación que tú previamente has hecho. O sea, es decir, tú puedes ver en el otro porque previamente a ti, porque tú te has trabajado. Porque tú te has trabajado. Porque, claro, tú puedes observar eso y puedes no estar enjuiciando el hecho de que yo en aquel momento pueda haber dado un salto a otra esfera, nunca mejor dicho, o pueda coger y haber, bueno, pues observado que igual me puedo manejar en otro paradigma, ¿no? No creas esa, sí, ese nuevo dogma, vuelvo otra vez al mismo concepto, pero insisto, porque previamente tú has hecho ese trabajo, ¿no? Entonces se crea esa equidistancia. Encontré la frase, así que la he citado en algún otro directo, pero es que me encanta. Es de un libro de este gran hombre que siempre cito. Este es Antonio Blay. Este Antonio Blay, que es si tengo que destacar uno de mis referentes, es este hombre que siempre le cito y siempre hablo de este gran libro que me parece, bueno, pues el ser, sí, ¿sabes? Me parece un libro fabuloso. Entonces, os voy a leer una pequeña frase, bueno, un párrafo, que me encanta, a ver qué te parece. Y ya si quieres, pues damos por concluido el directo, que para mí ha sido una auténtica gozada. A ver qué te parece. Él hablaba de la realización. Dice, realizarse es descubrir lo que uno es detrás del error que uno vive. Y si uno no descubre el error, no puede vivir la verdad. La verdad no es algo a adquirir. La verdad es lo que queda cuando quito el error que he superpuesto. La verdad salta a la vista por ella misma cuando quito los obstáculos que la cubren, y los obstáculos que la cubren son todas mis creencias y todos mis miedos y mis deseos. Toda esa superestructura que se ha ido poniendo. Solo cuando yo pueda disolver todo eso, lo que soy surgirá de un modo evidente e inevitable. Pero mientras yo, sin quitar eso, esté tratando de descubrir una verdad, una identidad, un Dios, un amor, o lo que sea, no estoy haciendo nada más que complicar las cosas. Me encanta. Muy bueno porque, ¿sabes qué me hizo acordar? Cuando le preguntaron a Krishnamurti si Dios existía. Y él se ríe, Krishnamurti era un iniciado de tercer grado, y dijo, nunca he dicho yo, porque usted siempre dice que Dios no existe, dice, yo nunca he dicho que Dios no existe. Lo que yo he dicho es que Dios existe cuando usted es capaz de manifestarlo. Es decir, cuando se manifiesta en usted. Me hizo acordar a eso, porque, claro, ¿qué es lo que queda del individuo cuando es pasado por el fuego? Ese famoso abismo, ese famoso fuego, ese mito, ¿no? Del infernos. Lo que queda es en sí mismo.
esta frase que está mal atribuida porque es de Rumi. Dios es yo y yo soy Dios precisamente cuando ceso de ser yo. O sea, que al final, si te das cuenta, siempre hay una sabiduría, bueno, algunos lo llaman primordial, otros lo llaman de la tradición secreta, llámalo como quieras, pero que se manifiesta de diferentes formas, pero ¿qué es lo que subyace todo eso? Bueno, pues una realidad, tal vez la realidad. Y tal vez, como decía Blay, lo estamos complicando todo, ¿no? Igual lo hacemos todo muy complicado, ¿eh? Sí, claro, porque tenemos la famosa mente que pulula por Hombre, nosotros. Mira, yo había me justo tengo una tal la frase de la mente. Dice, la mente puede ser el amo más cruel o sí, el más fiel servidor. coincido totalmente. Coincido totalmente. Se trata de dar ese paso, lo que estábamos hablando antes, ¿no? Igual de, oye, vamos a aprender de todo el mundo. Lo que los teósofos llamaban de dar el paso de la mente concreta a la mente abstracta, que está ahí, pero precisamente empezar a obrar, a vivir desde esa mente abstracta, ¿sabes? Así que allá vamos. Dani, un placer absoluto. La verdad es que me encanta porque ha sido, vamos, una conversación de alto voltaje. Además, hemos tenido a compañeros como Martín, como Guillermo aquí en la audiencia, como Andreu, que siempre se pasa. De hecho, ya he visto, dentro de la barra de comentarios teníamos a gente que, bueno, pues no se pierde un directo y estoy más que satisfecho. Daros las gracias a todos. Vuelvo a incidir que, oye, para mí acceder, o bueno, más que acceder, pasar la barrera de los 1000 suscriptores, a ver, no es más que un símbolo. Yo no pretendo aquí más que compartir y aprender bueno, compartir lo que voy aprendiendo, ¿no? Y seguir aprendiendo, que de eso se trata. Pero bueno, oye, pues es una confianza que te dan que siempre se agradece. Así que, bueno, gracias a todos, en particular a ti, gracias Dani. Nos veremos pronto y pues nada, nos vemos la próxima. Nos Gracias a vemos la todos. próxima, Javi. Gracias por la invitación y un saludo para todos. Hasta luego.